vamos a ponernos de pie. Vamos a poner nuestras vidas delante del Señor. Vamos a pedir al Señor que en esta mañana venga a visitarnos de una manera única y especial. Yo no sé lo que necesita tu corazón, pero el Señor te conoce muy bien. Amén. Poderoso lo cercó, aun cuando la enfermedad de muerte llegó a su vida. Él siguió creyendo a Dios contra todos los pronósticos, que tú eras Dios y sigues siendo Dios todopoderoso. Y hoy, oh Dios, nosotros declaramos que nosotros seguimos creyendo y esperando en ti, Señor Dios. Y abra, oh Dios, nuestros ojos para que podamos, oh Dios, verte a nuestro lado, sentirte a nuestro lado, en nuestra casa, en nuestro caminar diario, Señor Dios. Haz una obra en nuestra vida, en nuestras casas, oh Dios, en los matrimonios, en las relaciones entre padres e hijos. Restaura, Señor Dios, las relaciones de tus hijos, oh Padre, para que juntos, como familias, se puedan, oh Dios, levantar en sus casas y proclamar que el Señor está aquí, que el Señor sigue siendo Dios, que el Señor obra y opera milagros y maravillas en la vida de aquellos que creen y que esperan en ti. Oh Dios, honra a tu pueblo, tenga misericordia de nosotros que somos pecadores. Perdónanos, oh Dios, porque no sabemos orar como conviene, pero tu palabra nos enseña que si tu pueblo, que se llama por tu nombre, se humillar, orar y te buscar, el Señor, oh Dios,
nos oirá, nos atenderá y convertirá, oh Dios, nuestros corazones y perdonará nuestros pecados. Oh Dios, en esta mañana, oh Dios, quebranta nuestros corazones si hace falta. Alienta, Señor Dios, a aquellos que necesitan ser alentados. Sana a aquellos que necesitan ser sanados. Oh Dios, y dé esperanza, Padre, a aquellos que están desesperados y angustiados. Señor Dios, que tu Espíritu esté paseando en medio de tu iglesia y visitando y obrando en la vida de cada uno de mis hermanos, Padre, en nombre de Jesús. Amén, Señor. declaren por siempre su gloria. Él es nuestro Dios, todopoderoso, gran Rey. Aleluya, 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 nuestro Dios. Tiene una letra alegre y es una oración también, es una declaración de intenciones también. Amén. Es un día
nuestros corazones, fue lo que acabamos de cantar. No dejes ningún rincón de tu ser, de este corazón que acabaste de decir que ibas a rendir al Señor. No ocultes nada. Permita que el Señor pueda entrar, pueda pasear y pueda quitar aquellas cosas que nos hacen daño, que hacen daño a las personas que están a nuestro alrededor. El Señor está aquí, hemos cantado, Dios está aquí, tan cierto como el aire que Él respira. Y si nosotros, cada uno lo permitimos, el Señor puede entrar, puede renovar nuestra mente, nuestro corazón, limpiar, sanar. Y si hace falta hasta hacer un trasplante de corazón. Así es nuestro Dios, increíble, ¿no? Amén. Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir, sé que estás aquí. Aunque mis manos no puedan tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Mi corazón puede sentir tu presencia. Te estás aquí, tú estás aquí. Declarando que nuestro Dios es santo, 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 es digno de toda adoración, es digno de que entreguemos nuestras vidas, porque todo lo que tenemos, lo que somos, es con Él y por Él. Amén.
¿Quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, 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 Dios Todopoderoso. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, 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 Dios Todopoderoso. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, 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 Dios Todopoderoso. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Sí, Señor, tu creación hoy te canta y rinde, te da gloria, Señor, porque tú eres santo, 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 Dios Todopoderoso. Oh Dios, no hay otro como tú y no habrá otro como tú. Después que ya no estuvimos aquí, tú seguirás siendo Dios Todopoderoso. Ayuda que tu creación hoy nos rendamos, oh Dios, delante de tu majestad y te rendamos nuestras vidas, Señor Dios, y que descansemos, oh Dios, en tus brazos, oh Dios, bajo tus alas, Señor Dios. Padre, acepta la adoración de tu pueblo en esta mañana. Y ahora, Señor Dios, cuando vamos a traer nuestros diezmos y nuestras ofrendas delante de tu altar, una forma, Señor Dios, de gratitud, porque todo lo que tenemos y todo lo que somos, oh Dios, es por ti y para ti, Señor Dios. Bendiga, Señor Dios, cada familia, suple sus necesidades, oh Dios, pero sobre todas las cosas, háblanos, oh Dios, en esta mañana, para la gloria de tu santo nombre. Amén, Señor. Busca primero el reino de Dios y su justicia perfecta. Tendrán las demás cosas. Aleluya, aleluya.
Señor, te damos muchas gracias por poder adorarte con libertad. Gracias, Señor, por poder entregar aquello que recibimos de tu mano, Señor. Seas tú exaltado a través de nuestras ofrendas, pero que suban como un olor grato delante de ti, como una adoración a tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos, hermanos. Qué bueno poder vernos, aunque sea mitad de rostro. Pero bueno, algo es algo. Bienvenidos los que nos visitan en esta mañana. Queremos que Dios pueda bendecirles, hablarles, y nos sentimos felices de poder estar juntos. Bienvenidos a los que han vuelto de vacaciones. Nos alegramos de verte, David, Oscar y familia, ¿no? Sí, andan por allí. Así que, bueno, muy bien. Vamos a la palabra del Señor en esta mañana. Estamos hablando acerca del orden, de cómo Dios creó todas las cosas en orden para que el hombre pueda vivir y pueda gobernar esa creación que Dios le había dado. Y el domingo pasado hablamos acerca del orden del tiempo, la importancia de ordenar el tiempo, ¿no? Hay personas que logran meter en una maleta lo increíble, principalmente esas personas que a algunos les gusta jugar al Tetris. Bueno, ya saben de qué va, ¿no? Pero hay personas que tienen esa capacidad de meter en una maleta pues la ropa de todo un año, o en un baúl del coche pues una mudanza, porque tienen esa capacidad de hacer encajar todas las cosas para ocupar bien el espacio. Lo mismo ocurre cuando ordenamos el tiempo. Cuando ordenamos el tiempo, de repente nos damos cuenta que podemos hacer tantísimas cosas más de aquellas que antes decíamos no tengo tiempo, En realidad todos tenemos la misma capacidad de tiempo. Bueno, si quieren saber algo más, vean el mensaje del domingo pasado. Eso era algo muy, muy práctico, pensar en cómo organizar el tiempo. Y dijimos que en definitiva el tiempo era vida, ¿verdad? La vida es tiempo. Y ahora vamos a ver que el tiempo es, como dicen en inglés, the time is money. El tiempo es dinero. Así que si tenemos que organizar el tiempo, también tenemos que organizar nuestras finanzas. Cuando Dios piensa en el orden, piensa en cada área de nuestra vida espiritual, en nuestra relación con Dios, en nuestro tiempo, como dijimos, en nuestro ocio, pero también en nuestras finanzas. Nos vamos a dar cuenta, vos espero que podamos ver a lo largo de esta mañana, que nuestro principal problema no es una falta tanto de recursos como muchas veces una falta de organización de los recursos que tenemos. Por eso dice la palabra allí en Proverbios 15:6, en la casa del justo hay gran abundancia, pero en las ganancias del malvado grandes problemas. En la casa del justo hay grandes ganancias. ¿Qué quiere decir esto? ¿Quiénes son las personas justas? Las personas justas son aquellas que viven conforme a los principios de Dios. Hay principios de Dios para las finanzas. ¿Será que Dios se mete en un tema tan material como las finanzas? Pues quiero decirte que hay más pasajes de la Biblia que hablan de finanzas que aquellos que hablan acerca del amor o de la fe. Es increíble. Pero porque Dios sabe que ese es un recurso que necesitamos aprender a administrar. La Biblia habla mucho acerca de administración, de los gastos, de las deudas, de los préstamos, de salir de fianza o fiadores de otros. Así que cuando Dios creó el mundo en ese orden perfecto, todo se desordenó a causa de la desobediencia. Ya dijimos, se desordenó nuestra relación con Dios en primer lugar. Lo primero que se desordenó cuando Adán y Eva pecaron fue que se desordenó su relación con Dios. Y a partir de ahí todo fue un caos. La relación consigo mismo, la relación con sus semejantes, la relación con la naturaleza. Todo lo que nosotros vemos hoy que parece un caos, vino como causa de la desobediencia del hombre y de la mujer. Cuando Dios viene a nuestra vida, ya hemos dicho esto, lo primero que Dios trae es luz. Necesitamos la luz de Dios para poder ordenar. Ya lo mencionamos, ¿verdad? Nadie puede ordenar a oscuras. Cuando queremos ordenar algo, necesitamos luz de parte de Dios para nuestra vida. Pero nuestra vida es como una casa con muchas habitaciones. A que todos tenemos esas habitaciones que nos gusta mostrar a las visitas.
Sabemos que vienen visitas. Hay algunas personas, no mi esposa por supuesto, pero hay algunas personas que cuando vienen visitas van juntando todo lo que está suelto y lo meten en una habitación. Y esa habitación la cierran con 7 llaves, ¿verdad? Entonces cuando viene la visita, decimos, bueno, esta es la sala, todo impecable, todo ordenado. Esta es la cocina, genial. Mira, quiero mostrarte este dormitorio y que no se le ocurra al visitante decirnos, ¿y en esa habitación qué hay? Pues nada, esa es una habitación. Porque somos muchas veces de esos que creemos que ordenamos simplemente porque escondemos el desorden. Y a veces nos puede pasar esto también en algún área de nuestra vida, como ser las finanzas. A veces tenemos todas las áreas súper acomodadas, pero no queremos que nos miren en nuestras finanzas. Esa es un área privada, decimos, ¿verdad? Es un área que cada uno se maneja como quiere. De hecho decimos esta expresión, es mi dinero. Bueno, quizás ese es el primer punto que entramos en desorden, porque la Biblia dice que lo que tenemos es porque Dios nos ha dado. ¿Quién es el dueño de todas las cosas que tenemos? Es Dios. Así que ahí ya sería el primer punto para acomodar. Pero bueno, todo cambió, como decíamos, con el desorden. Algunos piensan que Adán antes de pecar no tenía que trabajar. Y piensan que el trabajo es una consecuencia del pecado. Quiero decirte que no. Adán antes del pecado también tenía que trabajar. ¿Qué trabajo tenía que hacer? Pues un trabajo súper creativo, ¿no? Por ejemplo, darle nombres a los animales. A ver, yo a veces no sé ni cómo ponerle a una mascota el nombre, y le tuvo que poner nombres a todos los animales que Dios había creado. Tenía que labrar la tierra, o por lo menos recoger los frutos. O sea, los frutos no le saltaban del árbol al plato. Él tenía que cosechar, tenía que recoger, tenía que sembrar, tenía que administrar la creación de Dios. Ese era su trabajo, el trabajo de Adán. Pero ¿qué ocurrió con el pecado? Lo que ocurrió con el pecado es lo que nos dice Génesis. Dios le dijo al hombre, por cuanto le hiciste caso a tu mujer, esto no es un pasaje para que nadie le haga caso a la mujer, ¿eh? Dice, mira, le haces caso a la mujer y así te va. No ese es el. Por cuanto le hiciste caso a tu mujer y comiste del árbol que te prohibí que comieras, maldita será la tierra por tu culpa. Todos los días de tu vida, la tierra te producirá cardos y espinas, y comerás hierbas silvestres, te ganarás el pan con el sudor de tu frente, hasta que vuelvas a la misma tierra de la cual fuiste sacado, porque polvo eres y al polvo volverás. Esa fue la consecuencia del pecado para el hombre, y obviamente también hoy afecta a toda la sociedad, ¿verdad? Tener que ganarse el pan con el sudor de su frente, o sea, era el trabajo, el esfuerzo. De hecho, la palabra trabajo quiere decir castigo, la etimología de la palabra, sí. Así que no fue una maldición el trabajo, sino fue el esfuerzo que ahora implicaba ganarse el pan. ¿A cuánto nos cuesta llegar a fin de mes? ¿A que sí ahora es un esfuerzo? Bueno, para la mayoría nos es un esfuerzo tener que trabajar y tener que conseguir el sustento de cada día. El trabajo era duro y una carga pesada. De repente la tierra donde Abraham antes sembraba, ¿no? Él sembraba así lechuga y le salían unas lechugas espectaculares. Ahora le salían espinos y cardos. Y la tierra era dura. Y la cosa se ponía difícil. De tal manera, fíjense, que cuando nace Noé, le llaman a su nombre reposo, consolación. Eso quiere decir Noé. Y llamó su nombre Noé, diciendo, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de sus manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Generaciones siguientes a Adán seguían viendo que el trabajo era duro y era pesado a causa de que Dios había maldecido la tierra por la desobediencia del hombre. Y le pusieron de nombre Noé. Me llamó la atención este pasaje, porque Noé resulta que el padre le pone Noé esperando que le alivie de su trabajo.
que tuvieran alivio a su trabajo. El trabajo se desarrolló a lo largo de la historia de diferentes maneras. Ya podemos imaginarnos que en la época de la antigüedad el trabajo consistía principalmente en la recolección. Era la recolección de frutos, la recolección de hierbas, de lo cual la gente vivía. Después empezaron a utilizar diferentes elementos para la caza. Así que la gente, los pueblos, las pequeñas aldeas, las pequeñas comunidades, el trabajo era simplemente salir a cazar. ¿Quiénes salían a cazar? Los hombres, los fuertes. De hecho, había un momento en que el jovencito llegaba a cierta edad que se hacía hombre, y para determinar que se hacía hombre, ¿qué tenía que hacer? Por lo general salía a cazar con el padre, ¿no? Entonces, y era una economía comunitaria, porque salían todos los hombres de la aldea a cazar. ¿Quiénes se quedaban en la casa? Las mujeres, los débiles, los ancianos, los niños pequeños. Y cuando llegaban con el producto de la casa, ¿quién se quedaba con la casa? Se repartía entre todos. Si se cazaba un venado, era el venado para toda la aldea. Si se cazaban 10 venados, eran los 10 venados para toda la aldea. O sea, la economía en ese tiempo era principalmente de caza y comunitaria. Claro, eso hacía que las poblaciones tuvieran que moverse, ¿no? Porque de repente eran por épocas o por lugares a donde había caza, hasta que el hombre empezó a trabajar la tierra. Cuando empezó a trabajar la tierra, entonces ya se hicieron sedentarios. Porque claro, no se podían ir moviéndose de un lado para otro, tenían que cosechar sembrar la tierra, cultivarla, esperar la cosecha. Empezaron a formarse entonces las primeras organizaciones más civilizadas. Allí también se continuaba con la caza y ahora con la agricultura. Empezaron a surgir diferentes elementos para trabajar la tierra, y de esa forma surgieron los primeros artesanos, aquellos que se encargaban de preparar los elementos para arar la tierra, para cosecharla. Entonces ya había ahora un grupo de la sociedad que estaban los campesinos y los artesanos. Y así se empezó a cambiar la organización social. De repente empezó a haber lo que se consideró la posesión de la tierra. Hasta ese momento, bueno, de hecho la palabra dice, mía es la tierra y su plenitud. El pueblo de Israel no consideraba la tierra como propia, sino que consideraba que era la tierra de Dios. Pero en las otras sociedades empezaron a tener posesión de tierras. Y entonces quien más tierra tenía, más recursos. Y precisaba gente para trabajar su tierra. Y claro, esa gente era esclava. No existía allí ni los gremios, ni los sindicatos, ni el derecho al paro, ni las vacaciones pagas, ni el día de descanso siquiera. Y hasta, bueno, así fue evolucionando las formas de trabajo, hasta que en el siglo allí XIX ocurre algo tremendo, que fue ¿qué? La revolución industrial, ¿no? Entonces ya no se producía de a uno, sino que ahora se producía de a miles. El problema, bueno, a ver, yo lo traté de ejemplificar así. Miren lo que dice Eclesiastés. Cuanto más tengas, más se te acercará la gente para ayudarte a gastarlo. La Reina Valera dice, cuando aumentan los bienes, aumentan los que las consumen. Por tanto, ¿de qué sirven las riquezas? Quizás solo para ver cómo se escapan de tus manos. ¿Qué quiere decir este pasaje? En cuanto tú ganes algo más, siempre va a venir alguien para decirte lo tienes que gastar. Gástalo en esto. Ahora, esto fue un poco el proceso de la revolución industrial. Miren, si alguien fabricaba 100 vestidos, a ver, vamos a reducirlo a lo micro, para ver si lo entendemos. Si alguien fabricaba 100 vestidos para 100 mujeres, ese vestido podía durar 5 años. Fabricación artesanal, con buenos productos. Esas cosas que decimos nosotros, las cosas de antes, duraban más. Yo me acuerdo, mi abuelo tenía un cuchillo de metal que terminó siendo así de pequeño. Del filo que le sacaba, y del filo que le sacaba, y del filo que le sacaba, se le terminó cortando por la mitad, y él seguía usando su cuchillo.
¿Cuántos usan hoy un cuchillo más de 20 años? ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? ¿Verdad que IKEA no te deja tener un cuchillo de 20 años? ¿Verdad? Entonces, con la revolución industrial, ya no se hacían 100 vestidos, ahora se hacían 1000 vestidos. Pero para las mismas, 100 mujeres. A ver si me sigue. Entonces, ¿qué ocurre? Que ya no podía servir un vestido por 5 años. Ahora había que meter a la gente que necesitaba. ¿Cómo vas a tener un vestido? Necesitas 2. Y no puedes usar 5 años el mismo vestido. Ahora necesitas cambiarlo todos los años. Y de esa forma vendían los 1000 vestidos a las mismas 100 mujeres. Bueno, esto es un cuadro muy simplista, pero para ilustrarnos de cómo es este proceso en el cual vivimos ahora de consumismo. El consumismo lo que nos lleva es a una producción tremenda de bienes, y claro, después te tienen que convencer a ti de que los tienes que comprar, porque si no, ¿qué hacen con esos bienes? A ver, que si todos nosotros decidiéramos no cambiar el coche por 7 años, a ver qué hace la Renault, de qué vive. Pero te tiene que convencer de que tienes, ya que tienes la plata, ahora la tienes que gastar. ¿En qué? En lo que venga, en lo que sea. Puede ser algo necesario o puede ser algo que no tenga mayor necesidad. Por eso es que ahora vivimos en un gran desorden, porque vivimos en una gran presión de consumir no solamente los bienes que tenemos, el ingreso que tenemos, sino inclusive endeudarte para poder satisfacer tus necesidades. Una necesidad que no es a veces tan real, sino que es una necesidad que la sociedad misma te ha ido vendiendo. La Biblia nos habla acerca del trabajo, del dinero, y cuando yo pienso que se terminó de escribir antes, allá por el siglo I después de Cristo, digo, ¿qué vigencia que puede tener ahora? Pleno siglo XXI, con todos los cambios y con todas las modificaciones, que la palabra de Dios sigue teniendo vigencia en sus principios para administrar nuestras finanzas. Como decíamos, el consumismo nos lleva a una economía desordenada, las deudas, el mal uso de los ingresos, esos gastos que aunque no nos endeudemos, tenemos que preguntarnos si realmente son necesarios. Algunas personas simplemente gastan porque no les genera una deuda. ¿Cómo lo diríamos? Si tienes la plata, ¿qué problema hay? Cómpratelo. Sin evaluar y sin pensar, y muchas veces hasta sin prever las situaciones que nos pueden encontrar en el camino. Como por ejemplo un COVID. Y de repente te encuentras con que el trabajo se muere. Y tú dices, Jehová, si me lo hubieran avisado 5 años antes, hubiera ahorrado para poder vivir unos meses. Claro, pero ¿quién te va a avisar eso? No va en contra del sistema. Lo que el sistema te va a llevar es, lo que tienes, pues gástalo. Mañana veremos, a ver qué hacemos. Así que, si queremos realmente volver a reutilizar o reordenar nuestras finanzas, se reordenan las finanzas principalmente con 2 cosas. Primero, definir o diferenciar deseos de necesidades. Esto está muy mezclado, muy desordenado en nuestra vida. Es que necesito el iPhone 11 de 2.000 euros. Y tú no le puedes convencer que no, pero si lo necesito, como si fuera algo que si no lo tiene, se muere. Cuando con un Xiaomi de 170 euros hace lo mismo, o sea. Así que tenemos que aprender a diferenciar. Esto es algo tan difícil en esta época. Nos es muy difícil, en verdad, en medio de este bombardeo que tenemos, diferenciar necesidades de deseos. Pero fíjense lo que dice Primera de Juan 2:16. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos. Por eso es que las marquesinas es una profesión. O sea, por eso es que hay profesionales de marquesinas. ¿Por qué?
porque te lo tienen que vender por los ojos. Tienen que lograr que tú pases por el frente de la vidriera y digas, "Ah, ¿dónde ha estado ese vestido el resto de mi vida que no lo he visto hasta ahora? Es lo que necesito". ¿Me está siguiendo? Sí. Toda la industria de la publicidad tiene ese propósito. Un ferviente deseo insaciable de lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. A mí me gusta ver la actitud, la postura. Simplemente la postura física. Cuando yo estoy parado con mi modus en un semáforo y ahí llega el BMW, bueno, ¿cómo que dice? ¿Ya saben de qué hablo? Descapotable, ¿no? Y el que llega dice, ¿me ve así? Mira, ¿qué ando? Porque eso es la vanagloria de la vida. Es pensar que una chaqueta de Pierre Cardin te abriga más que una del mercadillo. O sea, ¿me está siguiendo? Me dice, bueno, pero ¿y si tengo la plata para comprármelo, cuál es el problema? Bueno, es que justamente vamos a ver un poquito. Porque nada de esto viene del Padre. Esto es lo interesante, que toda esta sensación de los deseos de los ojos, los deseos de la vida, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino ¿de quién? Del mundo. Pero el mundo pasa y sus deseos. Por eso es que se nos va tan rápido lo que hoy pensábamos, ahora lo tengo. Pues a la semana, pues mi vida sigue igual que antes. Ahora que logré tener mi Land Rover, lo que sea, pues mi vida sigue igual que antes. Pasan, los deseos del mundo pasan. Jesús le decía a sus discípulos, no os hagáis semejantes a ellos. ¿Quiénes eran ellos? Los paganos, los incrédulos. Porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis antojos. No dice eso, ¿verdad? ¿De qué cosas tenéis? Necesidad. Cuando tú pides algo a Dios y Dios no te lo da, pregúntate, ¿es que será necesario entonces? Quizás es por eso, ¿no? Porque Dios lo que sabe es de lo que tenemos necesidad, no de lo que se nos da antojo, no de lo que queremos para presumir, no de lo que queremos porque se nos llenaron los ojos de algo así. Dios, nuestro Padre, sabe de qué cosas tenemos necesidad antes que vosotros le pidáis. Dice después más adelante Jesús, por eso os digo, no se preocupen versículo 25 dice, no se preocupen por vuestra vida, qué comerán o qué beberán, ni por vuestro cuerpo, qué se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Fíjense las aves del cielo, no siembran ni cosechan, ni almacenan en graneros, sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿Cuánto no valen ustedes muchos más que ellas? ¿Quién de ustedes, por mucho que se añade, puede... ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Observen. O sea, es un proceso de observación, por eso remarqué esa palabra. Aprendemos a confiar en Dios por un proceso de observación, de ver lo que Dios ha creado y cómo Dios cuida de lo demás. Observen cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón con todo su esplendor se vestía como uno de ellos. Y si así viste Dios, ¿quién viste? Dios. Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿no hará así con vosotros? Así que no se preocupen diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o con qué nos vestiremos. Porque los paganos andan tras todas estas cosas. Y el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Así el pasaje que nos aparece justo el final del texto es, no hará esto con vosotros hombres de poca fe. Así que parece ser que esta cuestión del manejo de las finanzas y de nuestra confianza en Dios tiene que ver con la fe.
tiene que ver con cuánto podemos descansar en Dios, en cómo Dios va a proveernos y a cuidarnos. Primera de Timoteo dice, pero la verdadera sumisión a Dios es una gran riqueza en sí misma cuando uno está, ¿qué? Contento. Léalo, está en rojo. Contento con lo que tiene. Contento con lo que tiene. Esto es tan difícil encontrar hoy, ¿verdad? Que uno pueda decir, estoy contento. El contentamiento no es el conformismo. El conformismo es, no voy a pelear por nada mejor. Pero el contentamiento es, con lo que tengo, feliz de la vida. Esto es lo que hoy me toca, pues feliz de la vida. Cuando mis hijos eran pequeños y andábamos con un coche que teníamos cada 2x3 que empujarle, porque no arrancaba y tal, eso es muy claro, como niño, muy fresco de... Papá, ¿por qué no te compras un 0 kilómetros? ¿No? Y ellos siempre quejándose del auto que tenían, que tenemos que empujarlo. Y yo decía, contentamiento. No es que estoy conforme, pero estoy contento, porque esto es lo que hoy tengo para poder moverme. Así que, después de todo, no trajimos nada cuando vinimos a este mundo, ni tampoco podemos llevarnos nada cuando lo dejemos. Así que, si tenemos suficiente alimento y ropa, estemos contentos. Pero los que viven con la ambición de hacerse ricos, caen en tentación y quedan atrapados. Hay un gran lazo que el enemigo pone en esta sensación de querer hacernos ricos, por muchos deseos necios y dañinos que los hunden en la ruina y en la destrucción. El problema no es el dinero, el problema es el amor al dinero. El problema es cuando pensamos que el dinero es quien nos va a solucionar todos nuestros problemas, que yo sería más feliz, tendría más dignidad, mi persona se define por lo que tengo. Allí estamos teniendo un serio problema. Pues el amor al dinero es raíz de toda clase de mal. Y algunas personas, en su intenso deseo por el dinero, se han desviado de la fe verdadera. Fíjense hasta qué punto esta cuestión es tan seria que nos puede apartar de la fe verdadera y se han causado muchas heridas dolorosas. Esto lo dice la palabra, mira, pareciera como que lo hubiera sacado del norte de Castilla y de la mañana. Esta es la realidad que tenemos que vivir. Así vivimos, desordenados, muchas veces en nuestros ingresos, y entonces vivimos con todas estas situaciones y con todas estas consecuencias. Así que lo primero que tenemos que definir es qué es necesidad y qué son deseos. Es que entonces nunca puedo tener un deseo. Sí, claro. A veces puedes darte un deseo, ya vamos a ver. Lo que no puede ser es prioridad tu deseo. No puede ser que por tener tu deseo dejes de comprarle leche a tus niños. No puede ser que por tener tu deseo no puedas llenar tu alacena de alimentos. ¿Me estás siguiendo? Sí. Gracias. Así que, lo primero que tenemos que hacer es definir necesidad o deseo. Hágase esa pregunta, por favor. Antes de ir al Shopping Río, vaya con esta premisa. ¿Voy por necesidades o voy por deseos? Mirar no es pecado, ¿eh? Pero si dejas que siempre tus ojos te atrapen. Recuerdo cuando vino mi suegra por primera vez, vino para épocas de rebajas. Y fuimos a pasear Ikea. Y pasó por una zapatería y vio así 5 euros. Pues me los compro. ¿Pero qué? No sé si ni siquiera si me quedan bien, pero no puedo no comprarlos, me dijo. No puedo dejar de comprarlos por 5 euros, un par de zapatos. Bueno, ese es el peligro, ¿vale? Ese es el peligro. Así que lo segundo es, una vez que tienes bien diferenciado necesidad de necesidades, de deseos, organiza tus salidas, organiza tus gastos, organízalo. Organizar quiere decir poner cada cosa en su lugar.
Cuando aprendemos a organizar nuestros gastos, de repente nos vamos a dar cuenta que lo mismo que teníamos nos rinde mucho más. Así como no le puedes pedir a Dios 25 horas. ¿Cuántos le han dicho? Bueno, yo necesitaría 25 horas del día. No le puedes pedir a Dios eso. Imposible. A veces tu problema no se soluciona con 500 euros más al mes. Donde nosotros vivíamos en Neuquén, es una zona petrolífera. Así que los empleados del petróleo ganan un pastor. Quien entra a trabajar al petróleo se asegura un muy buen sueldo. Y encontrarme personas que trabajan en el petróleo endeudadas, sin tener su casa, pasando malos tiempos económicos, me dicen, ¿cómo? Si antes vivías con 1.000, ¿cómo ahora no puedes vivir con 2.000? Que si no te ordenas, no va a haber nada que te alcance. No es un problema de cuánto ganas, es un problema de cómo lo gastas, ¿vale? Así que vamos a tratar de ir ordenando un poco esto. Lo primero, claro, si decimos que el Señor es lo primero en nuestra vida, si vamos a poner en orden y creemos que Dios tiene que tomar el primer lugar, pues lo primero será dar a Dios lo que es de Dios. Deuteronomio dice, deberás separar el diezmo de tu cosecha, es decir, la 10ª parte, menos mal que lo aclara, ¿no? Para que sepamos cuánto es el diezmo. El diezmo no es la 9ª parte, ni la 8ª parte, ni algo que a mí se me ocurra, aparte es la 10ª parte. De todo lo que coseches cada año. Y lleva ese diezmo al lugar de adoración designado. O sea, ¿a dónde llevas el diezmo? A tu lugar de adoración. El diezmo no es para hacer obras sociales, ni caridad, ni para entregar a organizaciones de la comunidad civil. El diezmo es para tu lugar de adoración, el lugar que el Señor tu Dios elija para que su nombre sea honrado. Y cómelo allí en su presencia. Lo harás así con el diezmo de tu grano, de tu vino, de tu aceite, de la oliva, de los machos de las primeras crías de tus rebaños. Esta práctica te enseñará a temer siempre al Señor tu Dios. Así que era una práctica que tenía que ver con mantener nuestra relación con Dios en línea. Ahora bien, cuando el Señor de Dios te bendiga con una buena cosecha, podría suceder que el lugar de adoración que Él elija para su nombre quede demasiado lejos para llevar tu diezmo. En ese caso puedes vender esa 10ª parte de tus cosechas y mandarlas y poner el dinero en una bolsa y dirigirte al lugar que el Señor tu Dios te haya elegido. Eso es un poco lo que pasa ahora. Ahora nadie vive casi de la pesca, ¿no? Ya no vivimos de la agricultura, ya no tenemos granos de trigo, bueno, algunos quizás sí, pero no tenemos eso. Ahora manejamos una forma de mercado que es el dinero. Entonces lo que traemos al Señor, claro, no podemos traer la 10ª parte de tu empresa, ¿no? Entonces lo que tenemos es una 10ª parte de lo que el Señor nos ha prosperado. Robará el hombre a Dios, decía Malaquías, pues vosotros me habéis robado. Y dijiste, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed los diezmos al alfolí, dice, y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto. Es la única cosa en la cual Dios nos pide que le probemos. Es interesante porque a veces pensamos que, claro, no podemos probar a Dios, pero lo único en lo cual Dios pide que le probemos es en esto. Si no, os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Uno dice, bueno, pero esto era una cuestión del Antiguo Testamento. Bueno, Jesús dice, mas hay de vosotros, fariseos, que diezmáis la mente y la ruda y toda hortaliza y pasáis por alto la justicia y el amor a Dios. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. O sea, Jesús no va en contra de esta práctica que ya tenía el pueblo de Israel. Pero en cierta manera, por sobre todas las cosas, es poner a Dios en primer lugar. Es darle a Dios lo que a Dios les corresponde. Es reconocerle a Dios como dador de toda dádiva y de todo don perfecto. Cada vez que traemos nuestras ofrendas y nuestros diezmos, es un acto de adoración y de reconocimiento que Él es nuestro Señor. Ahora bien, lo segundo que tenemos que pensar en los gastos es nuestras necesidades básicas. Y allí también la palabra nos dice,
¿Acaso no se acuerdan, dice Pablo, amados hermanos, cuánto trabajamos entre ustedes? Día y noche nos esforzamos para ganarnos la vida, a fin de no ser una carga para ninguno de ustedes mientras les predicábamos la buena noticia de Dios. ¿Qué hacía el apóstol Pablo? Trabajaba, dice, ¿no? Trabajaba entre ustedes y nos esforzábamos para ganarnos la vida. O sea, tú tienes que pensar que tenemos que ganarnos la vida. Hay que poner nuestros recursos, nuestras manos, estas manitos que Dios te ha dado, tus capacidades intelectuales, tus capacidades físicas, lo que Dios ha puesto en ti para trabajar, para suplir tus necesidades básicas. Segunda de Tesalonicenses dice, incluso mientras estábamos con ustedes, le dimos la siguiente orden: los que no estén dispuestos a trabajar, tampoco coman. O sea, Pablo era muy clarito con esto. Le quería enseñar a la iglesia que tenían que suplir sus necesidades básicas. Y que para eso tenían que trabajar. Y el que no trabaja, no coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros, fíjense, andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. A los tales mando y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente, coman su propio pan. Eso es satisfacer nuestras necesidades básicas. Comer nuestro propio pan, beber nuestra propia bebida, cubrirnos con nuestro propio vestido. Lo tercero que tenemos que pensar en nuestros gastos es en la ayuda a los necesitados. La palabra de Dios dice, en todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados. Y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Así que cuando tú recibes tu nómina, empieza a ordenar tus gastos. A Dios, lo que es de Dios. Para tus necesidades básicas. Ahí tú tienes que poner tu renta, tu alquiler, cuánto gastas de comida, tu ropa, las necesidades básicas. Escríbelo. Te animo a que lo escribas, a que hagas un presupuesto escrito de cómo vas a distribuir tu ingreso. Ordénalo. Después, piensa cuánto vas a hacer para ayudar a los prójimos, a los necesitados. El que oprime al pobre afrenta a su hacedor, mas el que tiene misericordia del pobre lo honra. ¿A quién lo honra? No al pobre, al hacedor. Quien no ayuda al pobre afrenta a su hacedor, que es Dios, y quien lo ayuda honra a Dios. Así que cuando nosotros ayudamos al pobre, no tiene que ver con el pobre, tiene que ver con Dios. Yo he aprendido esto, porque me dicen, no, porque darle al pobre, para mí no pasa por el pobre. Para mí pasa porque con eso honro a Dios. Fíjate lo que dice Proverbios 19. A Jehová presta el que da al pobre, y el que bien ha hecho se lo volverá a pagar. ¿Quién le pagará? Dios. Dios te recompensará. Así que tienes que poner en tu presupuesto, esto va a ser para ayudar a los necesitados. Cuarto, ahorro e inversión. Después quizás algunas cosas podríamos, pero bueno, está bien. Ahorro e inversión, ahí. Pero, ¿habla la palabra de esto? Sí, fíjate. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás del sueño? ¿Qué es lo que hace la hormiga? Ahorra. ¿Para qué? Para el tiempo en que no viene la cosecha. Como yo decía, no sabemos cuándo nos puede ocurrir. Estamos en una situación de inestabilidad muy grande a nivel laboral. Es tiempo de ahorrar. Bueno, ya quizás el tiempo de ahorrar fue antes, pero si no lo hiciste antes, ahora empieza a ahorrar. ¿Para qué? Bueno, es el principio de José, ¿no? Juntan las épocas de vaca gorda. Las épocas de vaca gorda no es para que te gastes todos en viajes, en cambiar tu coche, en poner tu nueva casa. La época de vaca gordas es para que guardes, porque después de las vacas gordas vienen las flacas. Y tienes que estar preparado para ello. Nos cuesta a veces pensar en el concepto de ahorro o de inversión.
un poco de sueño, un poco de dormitar, cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Y por último, punto 5, paga tus deudas. Tienes que tener en tu presupuesto algo que ir reduciendo las deudas, no aumentándolas. Vivimos en una del crédito fácil, ¿no? Patricia sufre con esto. Patricia trabaja ahí para un banco y ella siempre dice, es que a la gente la enredan con unos intereses mortales. Claro, ese es el propósito. Eso es lo que quiere este sistema, que te endeudes, que no puedas ser dueño de tu propio capital. Romanos dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el amor, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. No debáis a nadie nada, debemos pagar, honrar nuestras deudas. Y hazte un plan para empezar a reducir tus deudas. Comienza con las deudas más pequeñas. Empieza a quitarte cargas sobre tu pensamiento, preocupaciones sobre tu corazón. Y claro, no seas de aquellos que se comprometen, ni de los que salen por fiadores de deudas. Te comprometas a pagar algo que después no sabes siquiera si vas a poder asumir. Y por último, disfruta de tu trabajo. O sea, para que vean que no es todo tan malo. O sea, también la palabra nos dice esto, mira. No hay cosa mejor para el hombre, sino que coma, que beba y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto esto, que es de la mano de Dios. O sea, Dios también quiere que disfrutes de tu trabajo. Que tu trabajo no sea solamente la carga y pagar cosas, sino que puedas decir, bueno, ¿no disfrutan ustedes de un tiempo de vacaciones? ¿Verdad que sí? Y a veces no requiere gran capital, simplemente el decir, bueno, voy a disfrutar de lo que Dios me permite tener. Pero no puedo poner esto en primer lugar. Voy a decir, bueno, voy a disfrutar con todo lo que Dios me da y después veo cómo como, después veo cómo... No, tiene su parte, tiene su lugar. Y también es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce del bien de toda su labor. Cuando empezamos a ordenar nuestra economía, nuestras finanzas, llegaremos a esta conclusión. Hasta aún vamos a poder disfrutar del trabajo que el Señor nos permite realizar con nuestras manos. Pero si vivimos en una economía desordenada, donde ponemos por delante los deseos antes que las necesidades, si dejamos a Dios como el último, nosotros decimos el último orejón del tarro, no sé cómo dicen, para lo último, ¿no? Si dejamos a Dios como última prioridad en nuestra vida, si lo que más nos importa solamente son los deseos y los placeres, pues entonces tenemos una economía desordenada. Y no va a ser tu solución ganar más. Porque mientras más ganes, más mal vas a gastar. Pero en cuanto nos acomodamos, provisión y abundancia hay en la casa del justo. Dice, porque el justo gasta mucho. ¿Será porque el justo gana mucho que hay abundancia en la casa del justo? No, es porque sabe gastar. Es porque lo pone a Dios en el centro de su administración. Así que Dios nos permita aprender a ayudar, a organizarnos aún en nuestras finanzas. Cuando empecé, el primer trabajo que tuve formal fue ayudante de un albañil. Yo tenía 16 años, más o menos allí, y le fui a ayudar a un tío que trabajaba de albañil, y yo recién me había convertido, hacía 3 meses que había conocido al Señor. Y entonces un día vengo contento después de mi trabajo a la reunión de oración, y le cuento al pastor, le digo, pastor, empecé a trabajar y cobré mi primera quincena. Me dice, ¿ya diezmaste? Hola, ¿qué es eso? No sabía ni qué era. Pero así, en mi primer sueldo, ¿no? Con mi primer nómina, aprendí a poner a Dios en primer lugar. Más de 30 años han pasado y Dios nunca ha dejado de ser fiel y de hacer maravillas, porque Él se encarga de cada área de nuestras vidas. Amén. ¿Qué les parece si oramos?
y le decimos al Señor que Él también tome el primer lugar. O sea, algunos dicen, lo último que se le bautiza al creyente es la billetera. ¿Qué tal si le decimos, Señor, toma el primer lugar en mi vida, aún también en mis finanzas? ¿Vale? Nos ponemos en pie. Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias, porque tu palabra nos es instrucción y sabiduría para cada área de nuestro ser. Señor, esta área tan importante como son nuestras finanzas, te pedimos que nos ayudes a ordenarlas, a ponerte a ti como prioridad y primer lugar en nuestra vida, pero también, Señor, a organizar el resto de nuestras finanzas, saber, Señor, cómo gastar con sabiduría, saber discernir lo que son necesidades de lo que son simplemente deseos del corazón, a poner, Señor, en nuestro presupuesto de gasto cada una de las áreas en las cuales tú quieres que invirtamos nuestros recursos, Señor, que no nos olvidemos del necesitado, que no nos olvidemos, Señor, aún de cancelar nuestras deudas, que podamos ser libres de toda deuda, Señor, y que podamos aún disfrutar del trabajo y de los bienes que tú nos das, Señor. Te damos gracias porque tú nos enseñas en cada área de nuestro ser. En el nombre de Jesús. Amén.